Hay un secreto aterrador que la mayoría solo descubre cuando su corazón deja de latir, una verdad que un hombre vio con sus propios ojos durante su juicio particular. Esa adicción que tú llamas enfermedad o debilidad, en la eternidad se ve como una cadena de hierro. Y lo peor no fue ver la cadena, lo peor fue ver que el otro extremo no lo sostenía ningún demonio, lo sostenía él mismo, con su propia mano, por pura voluntad. Soy el padre Esteban Rojas, y mi misión no es caerte bien ni darte palmaditas en la espalda. Mi misión es arrebatarle tu alma a la tibieza antes de que sea demasiado tarde. Si quieres blindar tu vida y proteger a tu familia de la ruina espiritual que entra disfrazada de placer, dale clic al botón de suscribirse ahora mismo. Hazlo, porque lo que te voy a revelar hoy no es una charla motivacional. Es una estrategia de guerra de 3 días, una disciplina oculta que Dios exige para romper lo que la psicología no ha podido curar. Si no estás dispuesto a sufrir para ser libre, cierra este video. Pero si quieres saber por qué tu alma prefiere ese vicio antes que a Dios, entonces guarda silencio y escucha. Él pensó que al cerrar los ojos esa última vez, encontraría descanso. Se imaginaba la nada, o tal vez, en el fondo de su esperanza rota, una luz cálida que le dijera: «Pobrecito, sufriste mucho, descansa». Pero lo que vio ese hombre, un caso real, un alma que estuvo al borde del abismo y regresó para contarlo, no fue descanso, fue una soledad tan fría, tan absoluta, que el fuego del infierno le hubiera parecido una compañía. Se vio a sí mismo de pie, en un espacio sin tiempo, frente a una verdad que no necesitaba palabras. Y lo que le aterrorizó no fueron demonios con tridentes, ni lagunas de fuego. Lo que le heló la sangre fue ver, con una claridad insoportable, una cadena gruesa, oxidada, repugnante, que le rodeaba el cuello y las manos. Y al seguir el rastro de esa cadena, esperando ver a un verdugo o a un monstruo sosteniendo el otro extremo, vio que el final de la cadena estaba en su propia mano. Él se estaba ahorcando a sí mismo. En ese juicio particular, esa iluminación antes de que los médicos lograran traerlo de vuelta tras la sobredosis, entendió la mentira más grande que había creído en vida. Él gritaba: «Es que no puedo parar. Es una enfermedad. Soy una víctima». Pero la verdad le mostró otra cosa. Le mostró cada momento, cada segundo antes de abrir la botella, cada instante antes de buscar esa imagen en Internet, cada vez que decidió ignorar la voz de la conciencia. Vio que no era una víctima. Era un idólatra. Había preferido el consuelo barato de su vicio antes que el consuelo exigente de Dios. Mire, escúcheme bien, porque no estoy aquí para darle palmaditas en la espalda ni para decirle lo que los psicólogos de moda quieren que escuche. No le voy a hablar de trastornos hoy. Le voy a hablar de por qué su alma prefiere arrastrarse en el lodo antes que mirar al cielo. Ese hombre del que le hablo regresó con una sola certeza. La adicción no es solo química. Es una liturgia, es una adoración al Dios equivocado. ¿Le duele escucharlo? Qué bueno, porque la anestesia es lo que lo tiene a usted atado. Usted cree que controla su vicio. Padre, yo lo dejo cuando quiera. Esa es la primera mentira que el demonio le cuenta al oído mientras se ríe de usted. San Pablo, que no tenía pelos en la lengua, lo dijo claro en su carta a los romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Usted no es libre. Usted tiene amo. Y ese amo es cruel, paga con muerte y cobra con soledad. Hoy no vengo a ofrecerle una terapia de grupo. Vengo a proponerle una guerra, una estrategia de 3 días. 3 días para romper esa cadena que usted mismo sostiene. Pero le advierto una cosa antes de empezar. Va a doler. La libertad duele. Cuando uno ha estado entumecido por años, cuando la circulación de la gracia vuelve a entrar en el alma, se siente como fuego. Si usted está buscando un cristianismo cómodo, de basta creer con el corazón.
Cierre este mensaje ahora mismo. Vaya y siga durmiendo. Pero si usted está harto de ser un esclavo, si usted quiere recuperar la dignidad de hijo de Dios, entonces quédese y prepárese para sufrir para sanar. Empecemos con el día 1. Yo lo llamo el silencio de la bestia. El error número 1 que cometen todos los que vienen a mi confesionario llorando por sus caídas repetitivas es que creen que el problema es el acto final. Creen que el problema es la pornografía, o el juego, o el alcohol. No, hijo. Eso es solo el final de la película. El problema empezó mucho antes. San Ignacio de Loyola, un hombre que entendía de combate y de almas, nos habla de las afecciones desordenadas. El vicio es un síntoma. Es el humo. El fuego es otra cosa. El fuego es una desolación profunda, un vacío insoportable que usted no quiere enfrentar. ¿Sabe por qué usted cae? No es porque su cuerpo se lo pida a gritos, al menos no al principio. Usted cae porque no soporta el silencio. Usted cae porque en el momento en que apaga la televisión, o deja el celular, o se queda solo en su habitación, empieza a escuchar un ruido interno, una tristeza, una ansiedad, un miedo al futuro, una herida del pasado que no cicatrizó, y ese dolor es tan agudo que su cerebro, entrenado por el demonio, le dice: rápido, busca el alivio, tómate algo, mira algo, desconéctate. El demonio es el gran falsificador de consuelos. Dios promete paz, pero la paz requiere paciencia. El demonio promete alivio, y lo entrega ya, de inmediato. Pero ese alivio dura 5 minutos y deja una resaca de culpa que dura semanas. Como decía el profeta Jeremías: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Usted está bebiendo lodo porque tiene miedo de esperar el agua viva. Déjeme contarle el caso de Carlos, un hombre de familia, respetable, de esos que uno ve en misa los domingos bien peinado. Carlos tenía una adicción secreta a las pantallas y al trabajo. No parecía un vicio escandaloso como la droga, pero era igual de destructivo. Llegaba a casa y se hundía en el celular o se quedaba en la oficina hasta tarde inventando urgencias. Me decía: «Padre, es que necesito desconectar, tengo mucho estrés». Le ordené hacer lo que le voy a ordenar a usted ahora. Le dije: «Carlos, vas a hacer ayuno de estímulos. Por 24 horas nada de música en el auto, nada de noticias, nada de redes sociales, nada de televisión, solo silencio». Me miró con pánico. «¿Y qué hago entonces?» «Nada», le dije. «Escucha». Al día siguiente vino deshecho. Me dijo: «Padre, fue un infierno. Sentí que me volvía loco. Empecé a sentir una angustia en el pecho que no me dejaba respirar». ¿Saben qué descubrió Carlos en ese silencio? Que no era adicto al trabajo. Era un cobarde que no quería enfrentar que su matrimonio estaba muerto, que no sabía hablar con su esposa, que se sentía un fracasado como padre. El trabajo y el celular eran su morfina para no sentir el dolor de su realidad familiar. Esta es su instrucción para el día 1. Identificación a través del silencio. Hoy usted va a apagar todo, va a quitar el ruido. Y cuando sienta la urgencia, cuando la bestia empiece a gritar y a pedirle su dosis de vicio, usted no va a correr. Usted se va a quedar quieto y no va a rezar para que se le quite la tentación. Escúcheme bien. No rece para que se vaya la ansiedad. Rece para entenderla. Pregúntele a Dios: «Señor, ¿qué es este dolor que estoy tratando de tapar con este pecado? ¿Qué me duele tanto que prefiero ofenderte a ti antes que sentirlo?» La bestia va a gritar, va a patalear, su cuerpo se va a rebelar. Déjelo. Usted es el dueño de la casa, no el inquilino ruidoso. Si usted no es capaz de soportar su propio silencio, nunca será capaz de escuchar la voz de Dios. Sé que esto incomoda. La verdad siempre incomoda, raspa como una lija. Pero prefiero que se incomode ahora y se salve, a que viva cómodo y se condene. Y le digo más. Si usted conoce a alguien, un hijo, un esposo, un hermano,
que está atado por estas cadenas invisibles, no sea cómplice con su silencio. Comparta esta verdad. A veces el amor tiene que ser duro para ser verdadero, como el centinela de Ezequiel. Si ves venir la espada y no tocas la trompeta, la sangre caerá sobre tu cabeza. Toque la trompeta, avise. Ahora, supongamos que usted sobrevivió al silencio del primer día. Ya sabe qué herida está tapando. Ya vio la cara del enemigo. Pero saber no basta. El diablo sabe mucha teología y sigue siendo diablo. Necesitamos actuar. Pasamos al día 2, la espada de la Jere contra. Aquí es donde la mayoría de los buenos cristianos fracasan. Creen que la fe es un sentimiento suave, una oración pasiva. Ay, Señor, quítame esto. Y se quedan sentados esperando el milagro. Mire, hijo, Dios no hace por usted lo que usted puede hacer por sí mismo. La gracia supone la naturaleza. Si usted tiene una voluntad de gelatina, no espere construir una santidad de acero. San Ignacio nos enseña el principio de la Jere contra, que en latín significa actuar en contra. Es una declaración de guerra. Si su naturaleza inclinada al pecado le pide comodidad, usted le tiene que dar incomodidad. Si le pide placer, usted le tiene que dar sacrificio. No se trata de masoquismo, se trata de reeducación, se trata de quien manda aquí. Su cuerpo es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Si usted deja que su cuerpo mande, lo llevará directo al precipicio, comiendo, bebiendo y durmiendo hasta la muerte espiritual. San Pablo lo decía con una violencia que hoy asustaría a muchos. Golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Lo esclavizo. No dice lo consiento, no dice lo trato con cariño. Lo somete. Recuerdo el caso de una joven, llamémosla Ana. Su vicio era la vanidad y ligado a eso una bulimia terrible. Su Dios era el espejo. Su liturgia era el vómito para mantener una imagen irreal. Había ido a psicólogos, había rezado rosarios llorando, pero seguía cayendo. ¿Saben cuál fue su cura? No fue decirle, eres hermosa a los ojos de Dios, aunque lo era. Eso ya lo sabía y no le servía. Su cura fue el Jere contra. La mandé a servir a un hospital de enfermos terminales, en el área de cuidados paliativos. Tenía que limpiar cuerpos, cambiar pañales de adultos, ver la decadencia física, oler la enfermedad. Tenía que ir sin maquillaje, con el pelo recogido, a servir a Cristo en los que no tenían belleza física. Al principio lo odió, le daba asco, pero después de un mes algo se rompió dentro de ella. Al ver la realidad de la carne humana, su propia obsesión por el espejo le pareció ridícula, le pareció una mentira. Rompió el ídolo de su imagen humillándose en el servicio. Atacó su vanidad con la realidad cruda de la caridad. Esta es su instrucción para el día 2. Oposición física. Usted va a hacer algo que a su cuerpo le desagrade profundamente, justo en el área donde tiene el vicio. Su problema es la lujuria, la pornografía. Ducha de agua fría. Y no me diga que se va a resfriar. Más frío hace en el infierno. Duerma en el suelo una noche. Muéstrele a su cuerpo que el placer no es un derecho, es un regalo que se administra. Su problema es la gula, el alcohol, la comida. Ayuno, pan y agua. Sienta el hambre, sienta la sed y ofrézcalo. Su problema es la ira, la soberba, el contestar mal. Busque la humillación voluntaria, pida perdón a alguien, aunque usted crea que tiene la razón. Lave los platos que otro ensució. Tráguese su orgullo. Esto es violencia espiritual. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No los tibios, no los que buscan sentirse bien, los que están dispuestos a pelear contra sí mismos. Usted ha resistido el silencio, ha golpeado al enemigo, se siente fuerte. Y aquí, cuidado, aquí es donde el demonio es más astuto. Cuando ve que usted se levanta, él cambia de estrategia, se retira, le hace creer que ya ganó,
y prepara la trampa final. Llegamos al día 3, la ocupación de la casa. Hay una parábola de Jesús que me aterra y debería aterrarle a usted también. Está en San Mateo capítulo 12. Dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Entiende la gravedad de esto? La casa estaba barrida y adornada. El hombre había dejado el vicio. Se había portado bien. Había limpiado su vida. Pero cometió un error fatal. Dejó la casa vacía. No basta con arrancar la hierba mala. Si usted deja el hueco en la tierra, volverá a crecer hierba y más fuerte. Usted tiene que sembrar trigo. No basta con dejar de hacer lo malo. Hay que empezar a hacer lo santo con la misma intensidad, con la misma obsesión con la que antes pecaba. Conocí a un hombre que dejó el alcohol después de 20 años de beber a diario. Un esfuerzo titánico. Logró estar sobrio 1 año. Pero era lo que llamamos un borracho seco. Estaba amargado, irritable. La vida le parecía gris. No bebía, pero no vivía. Al año y 1 mes tuvo una crisis pequeña en el trabajo y la recaída fue brutal. Casi se mata en el auto. Vino a verme, destrozado. ¿Por qué, padre, si yo estaba limpio? Estabas limpio, le dije, pero estabas vacío. Le quitaste a tu alma su único consuelo, falso pero consuelo al fin, y no le diste nada a cambio. La recuperación real de este hombre llegó cuando entendió el principio de la sustitución. Él bebía siempre a las 7 de la tarde, al salir del trabajo. Era su ritual. Le dije, a las 7 de la tarde, ahora tienes una cita, no conmigo, con el dueño de la vida. Empezó a ir a la hora santa, a adoración eucarística, exactamente a la hora de su antigua borrachera. Al principio iba renegando, pero poco a poco la presencia real de Cristo en la custodia empezó a llenar ese hueco. Empezó a encontrar una paz que el alcohol prometía pero nunca daba. Sustituyó una adicción de muerte por una santa adicción de vida. Instrucción para el día 3, consagración del tiempo. Usted va a identificar la hora o el momento exacto en que suele caer y va a agendar, con la misma rigurosidad de una reunión de trabajo, un tiempo de oración allí. No me diga, es que es mi tiempo libre. No existe el tiempo libre para el cristiano. El tiempo es de Dios. Como dice San Pablo en Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si usted quita la basura pero no mete a Dios, el demonio va a volver con 7 amigos más viciosos. Tiene que llenar la casa. Tiene que enamorarse de algo superior. La virtud no es solo la ausencia de vicio, es la presencia de amor. Ahora, para cerrar este plan de batalla, necesito que entienda cómo aplicar esto en el largo plazo, porque la emoción de este video se le va a pasar en 10 minutos, y usted se va a quedar solo con su voluntad. Necesitamos síntesis y doctrina clara. El demonio, como nos enseña San Ignacio en las reglas de discernimiento de la segunda semana, a veces se disfraza de ángel de luz. Cuando vea que usted empieza a mejorar con estos 3 días, le va a venir con pensamientos buenos. Le va a decir, mira cuánto te has esforzado, descansa un poco. Ya fuiste fiel 3 días, un pequeño premio no te hará daño, te lo mereces. No seas tan fanático, Dios es misericordia. Cuidado, ese es el veneno más letal. La misericordia de Dios es para el que se arrepiente, no para el que planea pecar. No negocie con el terrorista. No dialogue con la tentación. Le voy a dar 3 herramientas concretas, una lista de chequeo para que la lleve en el bolsillo o en la mente. Primero, el examen de conciencia nocturno, pero no uno genérico. Hágase una sola pregunta antes de dormir. ¿Dónde busqué consuelo hoy?
Si la respuesta es en la comida, en la pantalla, en la queja, usted sabe que la bestia está ganando terreno. Si la respuesta es en la oración, en el servicio, va ganando Cristo. Segundo, la palabra de fuego. Usted necesita una frase de la Escritura, corta, poderosa, memorizada, que sea su espada cuando venga el ataque. En el instante exacto en que sienta la tentación, no se ponga a razonar. Dispare la palabra. Señor, sálvame que perezco. Apártate de mí, Satanás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítala. Grítela interiormente. El nombre de Jesús quema a los demonios. Úselo. Tercero, confesión general. Si su vicio tiene raíces de años, usted necesita limpiar la infección de raíz. No vaya a confesarse a la carrera. Padre, pequé de ira, a Dios. No. Busque un sacerdote, haga una cita y haga una confesión de vida. Saque todo el pus. La vergüenza que siente al confesarlo es parte de la penitencia y parte de la sanación. El diablo pierde su poder cuando el pecado sale a la luz. Hermanos, hijos míos, no se emocionen. Se lo pido por favor. No quiero que este video le cause una emoción bonita. La emoción es espuma. Sube y baja. La fidelidad, la perseverancia, eso es roca. Y la roca es dura. Dios no quiere sus lágrimas de momento, quiere su voluntad de acero. Quiere que usted decida hoy, ahora, de qué lado de la eternidad quiere estar. ¿Quiere terminar como el hombre de la historia del principio, ahogándose con su propia cadena, solo, eternamente solo con su egoísmo? ¿O quiere ser libre? La cruz no se va a ir. Le mentiría si le dijera que mañana amanecerá sin ganas de pecar. La tentación puede durar años. San Pablo tenía una espina en la carne y le pidió a Dios 3 veces que se la quitara, y Dios le dijo: «Te basta mi gracia». La cruz no se va, pero dejará de cargarla solo. Cristo pondrá el hombro bajo el madero, y cuando el peso sea insoportable, Él lo sostendrá. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Ese es el único descanso real, no la botella, no la pantalla, no el placer. Él. Le voy a pedir una cosa final, no como sugerencia, como mandato para su alma. Escriba ahí abajo, en los comentarios, pero escríbalo como un juramento ante Dios, no para que yo lo lea. Renuncio a mi consuelo, elijo tu cruz. Y que esa frase sea su ancla cuando venga la tormenta, que la firmeza inquebrantable de Cristo, la disciplina amorosa del Padre y el fuego purificador del Espíritu Santo quemen en usted toda tibieza y rompan toda cadena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empiece hoy, no mañana, hoy.